Comencemos a hablar entonces de abastecimiento. El caudal de aprovechamiento de un sistema de abastecimiento se calcula en base a la población a servir y la normativa. Las obras de captación de agua deben ser analizadas y evaluadas teniendo en cuenta un periodo de diseño de 30 años. Bueno, y esto hemos visto que no se cumple, ¿no? Muchas de las obras de abastecimiento ya han sobrepasado este caudal, este periodo de retorno en Quito. Sí, vemos que ya muchas partes del sistema han ido más allá de los 30 años, ¿no? Y siguen funcionando. Entonces, aquí en Quito sí es importante hacer un estudio de esto, ¿no? Un análisis de pensar a futuro. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema? Miren que recién tuvimos un problema. ¿Qué pasa si colapsa uno de nuestras fuentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la conducción? Tener un plan, ¿no? Por ahí decía alguien que tal vez una conexión entre los cuatro sistemas que tenemos para por lo menos ayudar a uno de los sistemas a que no se quede totalmente sin agua, ¿sí? Cuando tengan una emergencia, como es el caso, ¿no? Se podría pensar en algo así en Quito y también ya ir pensando a futuro en que ya las obras ya pasaron su tiempo, ¿no? Ya pasaron su tiempo, se debería pensar en un rediseño y también en los caudales. ¿Es suficiente el caudal que estamos recibiendo? Hay zonas en Quito que no tienen agua. Bueno, todo ese análisis, ¿no? Ya, ahí no les estoy presentando aquí un segundo. Ya, ya. Además, aquí es importante el clima, ¿no? Porque el clima nos indica también qué uso le damos al agua. Entonces necesitamos, para determinar el caudal de aprovechamiento en un proyecto de abastecimiento, población de diseño, dotación, media futura, y el caudal determinamos con las normativas, ¿sí? Las ecuaciones prácticamente les menciono ahí, las ecuaciones de las normas. Entonces, para la población de diseño hay varios métodos. Los más comunes, el lineal, el geométrico, logarítmico. Hablábamos de la dotación media futura, depende del consumo, el número de habitantes y el clima. Este consumo está directamente relacionado a esto del clima, ¿no? Y la normativa. ¿Ya? La población de diseño del número de habitantes para los cuales se va a diseñar el sistema de agua potable. Y el periodo horizonte de diseño, se debe usar un periodo de diseño de 30 años para el estudio de planteamiento, diseño y diseño conceptual y detallado de las obras, 30 años. Esto sacado de la normativa. La población futura, les mencionaba que tiene varios métodos para determinarse, ¿no? El método lineal, en donde se indica que el crecimiento de la población es constante e independiente del tamaño de esta. Entonces, miren, las ecuaciones que les voy a presentar aquí de los métodos que más se utilizan están en función del tiempo futuro, ¿sí? Que sería el año para el periodo de retorno, que asumimos 30, ¿no? Como dice la normativa. El tiempo del último censo, el tiempo del censo inicial, miren, por lo menos necesitamos dos censos, ¿sí? La población del último censo, la población del censo inicial. Y en todos vamos a ver esto, ¿no? Aquí se calcula la pendiente de la recta, ya que es de un método lineal, y en función de esta pendiente se calcula la población futura. Miren el método geométrico, en él se indica que el crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población. Aquí se determina una tasa de crecimiento de la población. Entonces hay que calcular esta tasa R y los datos prácticamente son los mismos, lo que cambia son las ecuaciones. Igual vemos la población del censo inicial, la población, eh, el tiempo del censo inicial, el tiempo futuro, todos estos variables del método lineal que están colocados en esta diapositiva, lo mismo, solo que es otra ecuación nada más. El método logarítmico, igual, aquí se determina una tasa de crecimiento, pero los datos son los mismos. Las ecuaciones son lo que cambian. Aquí en este método de comparación gráfica se utiliza cuando no se tiene información de esa zona. Por eso es que aquí se hace una comparación. Consiste en hacer una comparación de manera gráfica de la población en estudio con otras tres. Se supone entonces que la población tendrá un crecimiento similar al promedio de este. Entonces se utiliza la población en estudio y población con similares características en desarrollo, clima, tamaño, región. Otra población con similares características, pero con un número mayor de habitantes, otra población de otra región, pero con un número mayor de habitantes. Así dice el método, pero este método no es tan utilizado y no se usa tanto. Y en la normativa más se habla de los métodos lineal y geométrico. Ya, la dotación media futura es el volumen de agua utilizado por una persona y se expresa generalmente en litros por habitante por día. El consumo total de una población se puede dividir en el consumo neto y las pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua. Siempre debemos nosotros considerar las pérdidas. La determinación del consumo se debe hacer con base en datos estadísticos del consumo pasado y presente de la población. O también se puede basar en poblaciones vecinas. Entonces, miren, yo les he puesto algunas tablas que se pueden consultar, ¿no? Consumos residenciales típicos. Esta sería la forma en la que nosotros en realidad deberíamos encontrar las dotaciones. Los consumos típicos, aseo personal, descarga de sanitarios, cocina, riego de jardines, lavado de platos. O sea, todo lo que usa una persona de agua durante el día, para cada actividad que realice. Ir sumando
todo ese caudal por persona por día y ahí tendríamos la dotación. Por eso depende del clima, porque decíamos en una zona de la costa se usa más agua, ¿no? Por el calor, ¿sí? Una zona costera utiliza más agua. Y lo mismo necesitamos analizar el consumo, los consumos comerciales típicos, los consumos públicos, comerciales como hoteles, industria, restaurantes y los públicos, oficinas, hospitales. Todos esos datos nos dan a nosotros la dotación media futura. ¿Ya? Para el caudal de diseño, de los elementos de un sistema de agua potable, lo que nosotros vamos a hacer es la captación de aguas superficiales. Entonces, lo que necesitamos determinar es el caudal máximo diario y aumentarle a este caudal el 20% de acuerdo a la normativa. Hablemos de la generación de energía. Me lo muevo un poquito. Ya. Un sistema de aprovechamiento energético requiere un caudal y una carga, es lo que hablábamos el sábado, ¿no? Ahí podemos nosotros jugar un poquito y definir también qué turbina se utilizaría para la generación. Esto nos podemos ayudar con algunas ábacos prácticamente, ¿no? Que hay zonas en donde indica pueden usar una Pelton, una Kaplan y así, les da una recomendación del uso de la turbina, ¿sí? Pero siempre con esta relación, este juego, ¿no? Entre caudal y la diferencia de alturas, la carga que vamos a tener. Entonces, eh, ningún sistema de conversión de energía puede entregar la misma energía que absorbe, algo como lo que decíamos hace un momentito. Siempre vamos a tener pérdidas en todos los sistemas. La potencia útil o potencia neta es igual a la potencia de entrada o potencia disponible en el sistema hidráulico multiplicado por la eficiencia total del sistema, que se representa por esta letra griega eta. Entonces, al inicio de los proyectos se suele tomar en cuenta estas eficiencias típicas. Más adelante se puede ir optimizando ya cuando esté en construcción, cuando ya esté en funcionamiento, se puede ir ajustando estos valores y en realidad determinar si estas deficiencias típicas estaban bien tomadas. No vamos a tener tampoco mucha diferencia. Entonces, las pérdidas comunes en este tipo de sistemas, nosotros estaríamos acá, ¿no? Aquí aguas arriba, en nuestra captación, vamos a tener pérdidas en canales, si es el caso, si tenemos un canal, pérdida en tubería a presión, miren, y cada uno tiene este porcentaje de pérdida, 5%, 10%, pérdidas en la turbina, 20%, pérdida en el generador, 15%, pérdidas en la transformación de energía, 4%, pérdidas en la transmisión de energía, miren, 10%. Entonces, al final se suma todas estas pérdidas y se llega a la conclusión de que la potencia útil es igual a la mitad de la potencia disponible, 0,5 por la potencia disponible. Este es un buen punto de partida para un diseño de generación de energía. Y aquí podemos utilizar entonces estas ecuaciones. La potencia disponible se determina como el peso específico del agua por el caudal por la altura disponible. Estas son ecuaciones que seguramente ustedes ya han visto antes. Y la potencia neta es igual a esta potencia disponible por ese 0,5 que vimos en la lámina anterior. Entonces aquí tenemos esta ecuación que nos sirve para encontrar una variable en función de la otra, de la que estábamos analizando nosotros, ¿no? Podemos aquí determinar el caudal de acuerdo a la curva de duración general, que ya vamos a hablar de eso, con los datos del río. Y tendríamos también la altura disponible de acuerdo a dónde le podríamos colocar a la obra, ¿sí? En dónde le colocamos la captación y dónde le colocamos a la casa de máquinas para evaluar esa diferencia de alturas y tener nuestra altura disponible, nuestra carga, ¿sí? Entonces, todas estas variables, miren, son parte del análisis de un proyecto de generación de energía. Ya, la elección de un caudal adecuado es fundamental. El conocimiento del régimen de caudales del río en la zona de la toma de agua es importante para la determinación del caudal de aprovechamiento de un proyecto. Entonces, es importante aquí tener los datos hidrológicos del río, ¿sí? El INAMI cuenta con estos datos. Lastimosamente, no todas las estaciones tienen datos actualizados. En ocasiones se debe trabajar con datos de hace varios años y nosotros sabemos que ya no son tan reales por el cambio climático. Hay mucha diferencia en lo que se tenía hace algunos años y es evidente el cambio, ¿no? Pero debemos trabajar con algo, con alguna base de datos, porque si vamos y hacemos un aforo, solo nos podría servir como un punto de comparación, más no para definir que ese será nuestro caudal de aprovechamiento, porque ese sería un dato puntual. Necesitamos datos de varios años. La curva de duración general nos indica el porcentaje de tiempo durante el cual los caudales han sido igualados o excedidos. Se puede construir a partir de caudales diarios, mensuales, anuales, prácticamente datos del río. Entonces, veamos cómo se construye esta curva de duración general. En la escala vertical se presentan los caudales medios y la horizontal contiene las probabilidades de que estos caudales puedan ser igualados o excedidos. Esta curva también indica el porcentaje de tiempo en el que el caudal de un río es igual o mayor a un determinado valor y es independiente de la periodicidad estacional o interanual. Entonces, miren, estos datos, esta tabla de aquí es la tabla que tenemos nosotros del INAMI, los datos hidrológicos de un cauce. Tenemos aquí los datos medios diarios y aquí estarían los datos medios mensuales.
Entonces, si tenemos de esta forma, la recomendación sería trabajar con los datos medios diarios, si tenemos toda esa información. Aquí está solo de un año, pero si tenemos varios años, es mejor encontrar una tabla de estas con los datos del promedio de todos los años que tengamos. Ya, entonces, ¿cómo se construye? Se ordenan los datos de caudales medios de mayor a menor, ¿sí? Sin importar el día, ¿no? Sin importar el día. De mayor a menor los datos. Y se determina la probabilidad de ocurrencia para cada dato. La probabilidad de ocurrencia es igual a la posición, ¿sí? Entonces, esta sería la posición 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Del dato. La posición sobre el número total de elementos, ¿sí? Todos los datos que tengan, digamos que tienen de todo el año 365 elementos, que debería ser, o si están trabajando con todos los datos sin hacer promedio, también lo podrían hacer. Podrían tener de 2 años, de 3 años y así. Si ustedes no quieren hacer promedio, sino que trabajan con todo, también podrían hacerlo. Y también se van a encontrar con quien hay días en los que no hay dato, ¿sí? También, entonces a esos valores no les ponen cero, solo les dejan en blanco, no les toman para el cálculo, ¿sí? Entonces, si tienen el dato completo de un año, les decía 365, pero por lo general no sucede así, sino que hay algunos días que estaba así, ¿sí? O si quieren trabajar con 2 años, ahí sería el doble y así, ¿no? De acuerdo como prefieran trabajar. Entonces, la posición sobre el número total de datos multiplicado por 100, así sería la probabilidad de ocurrencia. Y construyen esta curva. Esta es la curva de duración general. Miren, en el eje X el caudal y en el eje Y el caudal, perdón, y en el eje X la probabilidad de ocurrencia. Entonces, los caudales mínimos utilizados corresponden a probabilidades de excedencia entre 70 y 95%. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces en un proyecto? En un proyecto, por ejemplo, de generación hidroeléctrica, se analiza el caudal que estaría, por ejemplo, digamos, del 80% del año. Entonces dicen que el 80% del año, este río va a tener un caudal de 4 metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Y con eso yo ya puedo trabajar. Se realiza este análisis económico para ver si es rentable, ¿no? Que con el 80% del año, con ese caudal se pueda trabajar, pero para abastecimiento es diferente. El caudal de aprovechamiento de una fuente deberá tener una garantía del 95%. Entonces, eh, para abastecimiento, para aprovechamiento en abastecimiento, debería tener un 95%, por aquí 90, por aquí 95 mil. Entonces, ese sería el caudal que yo puedo tomar para el diseño, ¿no? No podría tomar otro valor menor, ¿sí? Otro porcentaje más pequeño. Cuando se habla de este 70 o 95% está más enfocado en la generación, porque ahí sí se hace un análisis económico para ver si el proyecto es rentable. Pero ya vimos que cuando se trata de abastecimiento hay que garantizar la cantidad, ¿no? Que el 95% del año se tenga ese caudal. Eso es lo que se garantiza en abastecimiento. Ya. Entonces, con esto, antes de dejar de compartir, tal vez alguien tiene alguna consulta de esta teoría que vimos recién. Ya, no hay preguntas, creo. Déjenme ver el chat, por si acaso. Ya. Entonces, este era un punto. El otro decíamos las ecuaciones en la normativa también. Acá, ¿no? Cuando se trata de abastecimiento, también vamos a usar la normativa. Entonces,